la idea es charlar un poquito acerca de cómo está hoy por hoy el sector, sobre todo agropecuario, y un poco cuáles son los apremios desde la parte impositiva, digamos, ¿no? ¿Por qué es lo que está más preocupado hoy por hoy el productor? Bueno, yo creo que en líneas generales el sector agropecuario, en la medida en que ha sido una actividad que nunca, digamos, siempre estuvo autorizada para funcionar en época de cuarentena, siempre el productor agropecuario pudo sacar la producción, pudo vender al destete, no sé, pudo sacar la soja, pudo sacar el maíz. En principio es una actividad que no se ha visto tan complicada en su funcionamiento como sí ha sido el comercio en general, ¿no? Claro. Yo creo que viene de un año bueno, yo creo que el 2019 me da la sensación, por lo menos lo que se ve en los clientes del estudio, que fue un año bueno. Y bueno, veremos qué depara el 2020, ¿no? Ha sabido adaptarse por ahí los remates ferias, lo veo yo mucho en la localidad, a partir de que el intendente ha podido dictar su normativa, los remates de Hacienda nunca se dejaron de hacer, salvo uno o dos a fines de marzo, pero después se encarriló la cuestión y bueno, se ha podido hacer con ciertas reservas, solamente van los compradores. Y bueno, digamos que ha podido seguir funcionando el mercado, se ve en líneas generales bien, ¿no? Ujú. Los transportistas han podido también llevar los acopios de la cooperativa al puerto, entonces bueno, se ve que de las cooperativas al puerto se ve que no ha habido demasiados inconvenientes, ¿no? Claro. Juan, a ver, siempre la preocupación es el dólar, ¿no? Digo, sobre todo en el productor, por ahí uno con el que se compra, otra con el que se vende, pero digo, pero siempre el tema en la Argentina es el dólar. Sí, el dólar y bueno, también la presión impositiva de los distintos ámbitos que es muy fuerte, ¿no? Para el productor. Siempre hay un margen de rentabilidad que no es grande y a su vez quien arrienda también tiene un margen de rentabilidad mucho más chico. Y bueno, la presión impositiva a veces se hace muy difícil de sostener, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo creo que como toda actividad económica, quizás por ahí un poco más en el sector agropecuario, se ven como ciclos, ¿no? A veces digamos, la actividad económica está muy bien, a veces está más o menos, a veces le va mal. Es una actividad en general del sector agropecuario que, digamos, tiene sus vaivenes. Por ahí la parte pecuaria es más estable, el sector agrícola es fluye más, digamos, hacia un lado o hacia el otro, más volátil, pero, pero bueno, depende mucho también de los mercados extranjeros, depende de lo que pasa en el mundo. Y bueno, seguramente, no soy un experto en economía, ¿no? Ujú. Pero seguramente, digamos, la pandemia en los lugares de gran consumo como Estados Unidos, China, tiene que haber hecho un impacto ahí, ¿no? En el Ujú. valor del mercado internacional. Juan, justo tocaste un tema ahí, hablabas de arrendamiento, justo hablabas de arrendamiento. Digo, ¿cambia algo esta nueva ley de alquileres? No sé si por ahí la has estudiado un poco, si cambia un poquitito en la forma de trabajo. Bueno, en realidad, a ver, no cambia demasiado porque, bueno, tiene que ver también con los plazos del arrendamiento. Hoy, digamos, esta nueva ley de alquileres fija un plazo de 3 años mínimo, pero yo creo que está más orientado al legislador. Lo que ha querido buscar, me parece a mí, con esta ley es atacar por ahí un sector que, no, que está muy metido en la economía informal, que tiene que ver con los alquileres de locales urbanos, Ujú. más que el arrendamiento. El arrendamiento yo creo que hubo, yo no recuerdo bien si fue en el año 2010 o 2011, creo que fue en el año 2010, cuando salió una normativa que obligó, digamos, a los arrendadores a presentar un registro que se llamó Registro de Operaciones Inmobiliarias, que después estuvo vigente hasta los primeros años del gobierno anterior. Y bueno, ahí digamos, cada arrendador tenía que informar qué destino le estaba dando a su explotación agropecuaria. Y bueno, ahí, digamos,
dejó de ser tan informal el tema y además, lógicamente, el arrendatario necesita que todo esto esté en la economía formal para poder, digamos, achicar su cuestión impositiva, ¿no? Seguro. Y bueno, entonces es una actividad que creo que el arrendamiento está bastante bien encaminado. Yo lo veo más difícil en la cuestión de locaciones urbanas, ¿no? Con destino a vivienda sobre todo, que fluye más en la economía informal, me parece. Ujú. Juan, a ver, hablábamos y primeramente hablabas del tema de que por ahí siempre el productor ve el tema de la presión impositiva, ¿no? Eh, ¿Cuál es por ahí el máximo o por donde más se lo aprieta? Digo, por la parte de lo que tiene que ver con los impuestos de inmobiliarios, ganancia, ¿qué es lo que más apremia siempre? Y a la hora de hacer los balances, siempre el cliente viene y dice, bueno, Juan, ¿qué podemos hacer acá? Y lo más complicado es el impuesto a las ganancias, ¿no? Porque, bueno, sabemos que el impuesto a valor agregado es un impuesto que el productor lo cobra cuando vende la hacienda y, bueno, el productor después lo tiene que devolver al momento de liquidar el IVA, ya sea que lo haga en forma mensual, que son los menos, o en forma anual, que son la mayor cantidad de gente, ¿no? Pero, claro, el impuesto a las ganancias es un impuesto que impacta directamente en el bolsillo del productor, como es también el impuesto inmobiliario. Y bueno, también está el famoso impuesto inmobiliario complementario, que es una cosa que, bueno, que agrega un costo impresionante al productor, ¿no? Ujú. Eh, Eso por ahí son los dos impuestos más complicados. El impuesto a las ganancias es un impuesto que, bueno, quien más gana, más paga. En ese sentido está pensado bien, pero claro, los límites para estar en la última categoría del impuesto son bajos, son relativamente bajos, entonces casi todo el mundo termina pagando la alícuota mayor del impuesto, ¿no? Claro. Y bueno, es un monto importante el que se paga, un monto importante, en general, ¿no? Ujú. Gente que por ahí tiene 300 hectáreas, una unidad pequeña, económica, 300 hectáreas, 350, 400, ya está pagando la alícuota máxima del impuesto. Cuando en realidad parecería ser que quien tendría que pagar una alícuota máxima sería aquel que produce, no sé, 1000 hectáreas, 1500 Entiendo. hectáreas, 2000, y no una unidad pequeña de 150, 200 hectáreas, 300, Claro. que pague ganancia, y la alícuota máxima, ¿no? Es una locura. A ver, ¿y habría que regular ahí? Digo, habría que tocar un poco la ley ahí, habría que buscarle la vuelta como para que sea un poco más parejo. Y bueno, si se puede modificar la ley de ganancia y subir los mínimos, digamos, a un valor razonable, hoy por hoy también siguen en la inflación, eso se adecuó con la reforma impositiva de fines del 2017 se adecuó, entonces se actualizan solo los mínimos de ganancia, no necesita, digamos, que un presidente dicte un decreto actualizándolos como eran otros gobiernos, sino que ahora se actualiza directamente por el índice de inflación, pero claro, el mínimo quedó chico en el momento de la reforma impositiva, no fue todo lo necesario que tendría que haber sido ese mínimo, ¿no? Claro. Como para ir cerrando y ya no abusar tanto de tu tiempo. No, no, Tema de por favor. los bancos, ¿cómo están? Digo, ¿no? ¿Están duros todavía? ¿No hay no, digamos, no hay buenas tasas para que el productor también se anime? ¿Crees que van a salir ahora más adelante, digo, como para poder aflojar un poco esto y sobre todo en el pospandemia? Bueno, yo lo que veo que por ahí los bancos y sobre todo el gobierno a nivel nacional están enfocados hoy por hoy a la gente que más está sufriendo la pandemia, ¿no? Al sector comercial sobre todo y al sector de servicios y por ahí los que menos rentabilidad tienen, monotributistas o pequeños comercios, ¿no? Ujú. Eh, yo creo que van a seguir en línea similares a las que venían estando, pero bueno, hoy por hoy me parece que están más puestos los cañones al sector que más está sufriendo por la pandemia. Ujú. Lo que no significa que no dejen de ayudar al sector agropecuario, ¿no? Ujú. Pero no sé si está previsto en el cortísimo plazo línea de créditos especiales para el sector. Pero sería necesario, ¿no? Digo, Y para el claro, sector. siempre es necesario porque, bueno, eh, sobre todo es una actividad que por ahí, sobre todo la parte agrícola, ¿no? Como depende mucho de los vaivenes de la economía
es una actividad que a veces le puede ir muy bien y a veces le puede ir muy mal. La pata financiera del sector bancario es fundamental, ¿no? Para ayudar al productor a crecer y a que no caiga primero y que después ayudarlo a crecer, ¿no? Seguro, seguro. Juan, bueno, era un poco charlar con vos, por lo menos tener una pronta. No va a ser la primera vez que te vamos a molestar. Por ahí después ya Ariel, las veces que sea necesario, no hay problema. con algún tema específico seguramente después. Ahora era un poco charlar. Bueno, Pero bueno, muchísimas gracias obviamente por conectarte con el chacarero y bueno, seguramente será en algunos días te vamos a molestar de vuelta. muchas gracias a vos y bueno, un gran saludo para todos los lectores, ¿eh?